A nombre de nuestra rectora, la maestra Marisol Manzanares Nava, sean todos bienvenidos al evento de los Viernes Culturales en la Biblioteca de la Universidad Hipócrates. Los Viernes Culturales en la Biblioteca de la Universidad Hipócrates es un evento artístico-cultural que consiste en una mesa de diálogos y en presentaciones artísticas en donde los creadores invitados comparten su obra y su trayectoria. La finalidad de este conversatorio es la del fomento a la lectura, la de formación de público para las artes en general. Asimismo, este evento forma parte de los servicios de extensión que ofrece la biblioteca universitaria. Con la experiencia obtenida durante 4 ciclos escolares, hoy contamos con el reconocimiento y la aceptación de la comunidad universitaria y el acercamiento de personalidades destacadas en el mundo de la cultura artística que muestran interés por colaborar con el proyecto y que están interesados en participar con su obra en este programa. En esta nueva temporada, que como todos sabemos, debido a la pandemia, las actividades culturales masivas han sido suspendidas como medida de protección para prevenir el contagio del COVID-19. Por lo tanto, les comunicamos que este evento cultural que se realizaba de manera presencial en el interior de la biblioteca de nuestra casa de estudios, en este semestre se llevará completamente a cabo de manera virtual 2 veces al mes. Pues bien, una vez aclarado el procedimiento, esta mañana, viernes 11 de septiembre del 2020, nos acompaña la destacada escritora Diana Patricia Gutiérrez Martín del Campo, quien nos presentará su libro Caen reminiscencias que huelen a mar. A continuación les comparto la breve semblanza de la compañera escritora. Patricia Gutiérrez es originaria de la Ciudad de México, radica en Acapulco desde los 5 años, es licenciada en diseño gráfico por la Universidad Loyola del Pacífico. Cursó el diplomado en creación literaria realizado por el Instituto Nacional de Bellas Artes en coordinación con el Instituto Guerrerense de la Cultura en el año 2012 y los módulos de especialización de Limba en cuento, novela y poesía. Ha participado en talleres de creación literaria desde el año 2000 con distintos escritores, entre los que destacan son Ana María Gomis, Humberto Guzmán, Carlos Santibáñez, Patricia Lauren Culi, Julián Eber, Claudia Guillén, Alfonso Oregel y Alberto Chimal. Su texto, Caen reminiscencias que huelen al mar, que es el que vamos a conocer el día de hoy, que va a ser la presentación, fue seleccionado dentro del programa editorial 2015 de la Secretaría de Cultura del Estado de Guerrero y fue publicado en el 2017 por la editorial Praxis. Asimismo, ha participado en diversos talleres de fomento y promoción cultural, producción de revistas culturales coordinado por José María Espinaza en el 2011, taller de marketing de la cultura y las artes, promoción y difusión cultural y gestión de empresas culturales coordinado por el maestro Javier Reyes en el 2013. Tiene también un diplomado interinstitucional, la cultura y su gestión desde un desarrollo, una perspectiva crítica por la Facultad de Administración de la Universidad Nacional de Colombia, con su sede en Manizales, y la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas en el 2019. Es miembro fundador y activo del colectivo Acapulco Cultura y también es conductora oficial del programa de radio Literofilia, que se transmite todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde por Radio Hipócrates. Pues bien, a nombre de Vicerrectoría Académica y de los compañeros bibliotecarios, nuevamente le damos la más cordial bienvenida a nuestra casa de estudios. Bienvenida, Pati, y gracias por estar con nosotros. La tecnología siempre me gana. Muchas gracias por la invitación. No olvidé el micrófono. No sé si quieren que comience yo o siempre las presentaciones son todo un viaje, sobre todo para los que hacemos las presentaciones. Quisiera platicarles un poquito acerca de este libro, a pesar de que ya tiene algunos años, le sigo teniendo mucho cariño, porque fue un ejercicio muy personal, no creí que llegara a ser de esa manera, pero se manejó, acabó siendo un trabajo de la memoria. Entonces, primero me plantearon por qué no escribes acerca de Acapulco. Yo tenía cierta reticencia porque decía qué tanto se puede decir de Acapulco. Bueno, hay muchas cosas que se pueden decir, pero qué tanto yo puedo decir de Acapulco. Y para hacerlo, al final de cuentas, lo que hice fue hacer un viaje hacia adentro
y entonces empezar a crear desde ahí, empezar a crear desde mis recuerdos. Para mí es algo distinto siendo, como me catalogo, acapulqueña adoptada, porque aquí he vivido toda mi vida y siempre me ha gustado estar aquí, pero también tengo esta parte en la que viví en Acapulco como un poquito como turista, porque cuando llegaban mis primos o mis familiares, pues disfrutaba del Acapulco turístico, entonces era como tener dos Acapulcos en mi mente, y en este libro pues fue lo que hice, finalmente juntar los recuerdos del Acapulco turístico y el Acapulco del ensueño, porque normalmente la infancia, la adolescencia te hace ver las cosas de manera distinta, pero también fue escrito en una época en la que todavía yo me peleaba mucho con el asunto de la situación de violencia en Acapulco, y era como complicado para mí todavía conciliar. Incluso llegamos a contemplar la idea de emigrar de aquí de Acapulco por la situación, pero bueno, finalmente nos quedamos y este ejercicio me permitió poner las cosas en su lugar. Y el libro no tiene mayor dificultad en el respecto de que su construcción fue muy sencilla, fue a partir de recuerdos. Tiene 5 ejes, que son esos recuerdos, otras son historias que pienso que pudieran suceder aquí en Acapulco. El otro eje es acerca de un turista, un cuento de un turista que tenía, que vino aquí a Acapulco, se enamoró siendo muy pequeñito, ese crush de verano con una niña de su misma edad cuando tenía 7, 8 años, y siempre regresaba a buscarla a su enramada, y creyó que siendo ya mayor de edad podría venir por ella y llevársela y ser felices para siempre. Un poquito muy telenovelesco, pero también era permitirme jugar con esa parte idealizada de Acapulco y del amor, que a veces que pues no es así, no sucede de esa manera. Y el otro es una persona que tiene, en su familia tienen esta serie de premoniciones, etcétera, y ella lo tiene a través de sueños que se relacionan con cosas que han pasado aquí en Acapulco. Y finalmente una que se llama Redacción, que es una redacción de un periódico que no existe, pero que podría existir, y que habla sobre todo, ese es el área donde hablo de la violencia y cómo se manejó en un principio la violencia en los medios y ya después se le bajó el tono, y ha habido muchas formas distintas en las que se maneja eso. Entonces, pero para que vieran un poquito acerca de esto, me gustaría leerles un breve, son ficciones tan breves que son de una sola cuartilla, así que les leeré una me gusta más. Esta vez me gustaría más hablar de ese Acapulco de la imaginación, y es una historia que creí que podía suceder. ¿Qué quiere que yo le diga? Pues ya le dije que sí existen las sirenas, ¿verdad, doñita? Ya ve, hasta su mamá me da la razón. ¿Qué va a ser disfraz? Si la cola tiene escamas que hacen arcoíris con el sol, hasta parece piel. Ella era una muchacha así como Asté y yo, de carne y hueso. Bueno, no es que no tenga carne y hueso, me refiero a que tenía piernas y toda la cosa. Pues para allá voy, no se enoje. Me contó que trabajaba de noche en un antro donde iba puro chavo de la high, de esos güeritos con lana. Nadaba en unos estanques que ahí tenían. Pues yo creo que grandes, porque a veces metían hasta 2 chamacas. Cuando le dijeron que iba a cerrar, se puso triste. Dijo que se divertía mucho. No era tanto por la música o los montones de galanes que le salían. Era porque en el agua solo se tenía a ella y sus sueños. Para mí que una vez soñó que se convertía en sirena y pues así se quedó. Yo creo que ya no regresa hoy. Se la pasa saltando de alberca en alberca, pues es sirena de agua dulce. Y como por acá hay puro condominio de turista que casi no viene, tiene muchos lugares para estar. Pues, ¿qué quiere que yo le diga? Yo creo que los escoge para que no la vean. ¿Será por pena o tal vez porque le gusta la soledad? ¿Sí? Y ese es solo uno. Quisiera saltarme ahorita. ¿Sí? Ah, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamó? ¿Qué quiere que yo le diga? Ah, ok.
Es que me seguí de frente. Sí, pero preguntó por el título de la obra. A la obra completa es Can reminiscencias que huelen a mar. El cuento que acaba de leer. ¿Qué quiere que yo le diga? Ah, ya. ¿Qué se llama? Gracias. ¿De qué? Y así como esta, pues hay muchas historias, creo yo, que a veces nos encontramos. Muchas veces cuando escribes, lo que haces es seleccionar cosas que vives, que oyes, que te cuentan, que ves en los periódicos o algo parecido. Y voy a saltar a uno que me gusta mucho y que habla yo creo que sí se acuerdan cuando se hundió la Katiki. Y alguien me contó que trabajaba en un hotel y pues hubo un cuarto que nunca hicieron check out y pues suponen que estuvieron ahí en el Katiki. Se llama Bon Voyage. Unas maletas en el cuarto de mantenimiento palidecen. Hace 3 meses que están ahí, pero arribaron al hotel al menos hace 6. Ya nadie lo recuerda con exactitud. Ellas sí, lloran. La más grande se infló de playeras, shorts, trajes de baño, calcetines, sandalias y unas piezas de lencería que le hizo ruborizar la estría roja del estampado de su cara exterior. La pequeña se encargaba de llevar las cremas, las medicinas, las llaves de la casa y los boletos del viaje. En ellos la salida estaba marcada para el 23 de marzo del 2003. Sus dueños decidieron pasar la última noche en medio del mar, o al menos eso les oyeron decir. Amor, dicen que esta embarcación es la más romántica. Hay música, barra libre y pasaremos horas bajo la luz de la luna. Vamos. Y selló la súplica con un beso. No le importó ser cursi. ¿Un cliché? Ya vendrán los hijos, el trabajo y la rutina a convertirlos en un matrimonio normal, decía. Mientras pueda, viviré mi luna de miel, otros 6 meses si es posible. Se acomodó el diminuto bikini que, escondido en el fondo de la maleta, la hacía fantasear. Regresarían a las 2 de la mañana, justo a tiempo para dormir un poco, cosa que no deseaba con mucha ansia, y para bañarse antes de partir al aeropuerto. Una ducha compartida, mordió su labio al susurrar, como para ella, aunque él la oyó. Pero no volvieron. Nadie pagó la cuenta al día siguiente, ni reclamaron la propiedad de las maletas que estuvieron en recepción un par de meses. En lavandería otros más, y ahora en ese triste cuarto. Se llenan de polvo, como de arena y mar, los cuerpos de sus dueños. Feliz primer aniversario, dice la más grande entre sollozos. Y me estoy dando cuenta que se está poniendo un poco triste esto, pero a veces así es como la vida. Pero a mí me gustaría, esta como es un texto, es toda una obra hecha a partir de recuerdos, que ahorita me voy a detener en una de ellas. Y me gustaría que fueran pensando más adelante si alguien quisiera contar una historia, porque es así como creamos nuestras historias de vida. Les voy a contar la primera vez que tuve un problema de comunicación aquí en Acapulco. Tenía yo 6 años y de ahí salió este cuento. Es difícil buscar entre páginas. Un segundo. Okay. Se llama La importancia de ver el agua caer. Mira, está brincando. Y todos los alumnos del grupo A de preescolar corrimos al patio, y mientras unos saltaban, otros giraban con la boca abierta apuntando al cielo. Nadie detectó que yo luchaba por entender la frase causante del alboroto. Ya afuera sentí una llovizna en la cabeza y los brazos. Algo debía estar mal con mis oídos. Entonces las infecciones constantes no habían eliminado su función como ahora. Pregunté a mi compañera de pupitre qué había dicho. ¿Está brincando? Escuché. ¿Brincando? Dije. Pues solo tenía lógica para mí. Pringando.
contestaron a coros las 5 niñas que me rodeaban, como diciendo, ¿acaso estás tonta? ¿Qué no ves? Las miré con incredulidad. Sabía que hacer burla de los nuevos era la norma. Me fastidiaban todos los días por terminar con las mejillas encendidas por tan solo correr o pasado el recreo a causa del... Tuvimos una falla, algo pasó, seguramente se le fue la luz o algo parecido. Profesor, Mándeme. no escuché muy bien el nombre del libro. Escuché el nombre del cuento, pero no el nombre del libro. El libro se llama Caen reminiscencias que huelen a mar. ¿Cae en reminiscencias que huelen a mar? Sí, lo anoto en el chat. Sí, porfa. Esperamos unos minutos mientras se reingresa Patricia. Parece ser que tuvo algunos problemas. Ya se incorporó. Claro, claro. Por mientras regresa la escritora, para los que acaban de anexarse, les recordamos que tenemos en este primer viernes cultural la presentación del libro de la escritora invitada Patricia Gutiérrez Martín del Campo, Diana Patricia Gutiérrez Martín del Campo, que está presentándonos su libro Caen reminiscencias que huelen a mar, que es un texto, un libro que fue seleccionado dentro del programa editorial 2015 de la Secretaría de Cultura del Estado de Guerrero y que fue publicado en 2017 por la editorial Praxis. Es lo que estamos actualmente conociendo, los textos de ese libro que nos está compartiendo la escritora Patricia Gutiérrez, mientras se incorpora o se reincorpora a este webinar. Entonces, sé que debería... Perdón, es un libro con varios cuentos. Sí, es un libro con varios relatos, con varios cuentos, así es, en efecto. Son experiencias que ella tuvo, como platicó al principio. Ella nació en la Ciudad de México, pero radica en Acapulco desde los 5 años, y nos está dando su perspectiva de ella, ¿no? Desde que llegó en Acapulco. Prácticamente ella es acapulqueña ya desde esa edad que llegó, ¿no? Y nos está dando un punto de vista que ella tiene desde que llegó a Acapulco y cómo se acostumbró a la cultura acapulqueña, ¿no? Desde la forma en que hablamos, desde la forma en que... Buenos días. Oye, a tus alumnos que están conectados, favor de que pongan sus datos en el chat para tomarlos en cuenta para los créditos, llevar una relación de los que se presentan y pasarle esta información a la maestra Moni, por favor. Sí, claro que sí. Ya lo escucharon, jóvenes estudiantes de la Universidad Hipócrates. En el chat, por favor, escriben su nombre completo, su grupo
el nombre de su grupo, CPM3, CPM4, no sé cómo sea. Su matrícula, por favor. Matrícula, nombre completo, nombre del salón y licenciatura. Con esos 4 datos, creo que es suficiente para que la coordinación de extracurriculares pueda tomar de sus datos, por favor. No se les olvide, Diego, Emilio y todos los demás jóvenes que están aquí. Bien, ya tenemos de regreso entonces a la escritora Patricia. Adelante, ya estaba haciendo un preámbulo o dando una síntesis de lo que está aconteciendo. Adelante. Hola, ¿qué tal? No supe dónde me quedé, porque en realidad no me marcó que me había salido, simplemente alguien me avisó que no estaba yo en la sesión. Entonces, ¿alguien me podría orientar dónde me quedé? ¿Puedes volver a repetir el cuento? Es que yo me quedé leyendo cuentos y esto se quedó parado. Dime cuál cuento estabas, recuérdame. Nos pediste que tuviéramos un recuerdo de algo que hicimos aquí en Acapulco. Ah, ok. Y de ahí proseguiste a leer tu cuento. Y ahí fue cuando te de perdiste. La lluvia, ¿no? Estaba yo hablando de la lluvia. Sí. Es que yo seguí leyendo cuentos, imagínense. Esto estuvo medio complicado. Sí, se llamó La importancia de ver el agua caer. Y creo que no la terminé de leer con ustedes, ¿verdad? No, aún no, en eso estábamos, gracias. Okay. Se llama La importancia de ver el agua caer. Mira, está brincando. Y todos los niños del grupo A de preescolar corrimos al patio, mientras unos saltaban, otros giraban con la boca abierta apuntando al cielo. Nadie detectó que yo luchaba por entender la frase causante del alboroto. Ya afuera sentí una llovizna en la cabeza y los brazos. Algo debía estar mal con mis oídos. Entonces, las infecciones constantes no habían limitado su función como ahora. Pregunté a mi compañera de pupitre qué había dicho. Está brincando, escuché. ¿Brincando? Dije. Pues solo eso tenía lógica para mí. Bringando, contestaron a coro las 5 niñas que me rodeaban como diciendo, ¿acaso estás tonta que no ves? Las miré con incredulidad. Sabía que hacer burla de los nuevos era la norma. Me fastidiaban todos los días por terminar con las mejillas encendidas por tan solo correr o pasado el recreo a causa del calor. Esta vez no me dejaría. No, corregí, está chispeando. Claro que no, contestó. ¿Qué cosa es eso?, dijo otra. E hicieron ademanes de que estaba yo loca. Alguien dibujó una gota de baba escurriendo de la boca. Mis cachetes se volvieron rojos y calientes, esta vez por la rabia. No era tonta ni estaba loca. Mis padres no eran mentirosos. Si ellos decían chispear, eso era. Ellas se alejaron riendo. Me quedé bajo la precipitación que se fortalecía. No me importó. Las gotas eran calientes como chispas. Repetí chispear entre dientes. Terminé la discusión. De nuevo, la lluvia me dejó con las entrañas hechas bola. Esa fue esta. Pero quisiera ver si alguien me ayuda a construir esta sesión. Y alguien que me quisiera regalar un recuerdo de aquí en Acapulco, a ver si encontramos una resonancia en este librito, que no es tan extenso. De cuando eran niños. Emilio. ¿No? Bueno, es que como ya la habíamos conocido a usted, ya el único bueno recuerdo que tengo, pues, ya lo conté la otra vez. Pues invéntate algo, dime. Me gustaría saber si escribiste acerca de tal. Pues, bueno, en realidad te iba a pedir que si pudieras leer el de la nota periodística, porque ese es uno de mis favoritos que tienes tú. Ya. Sí, de hecho, fíjate que cuando me fui, según yo había leído una, les voy a leer 2 al hilo para que vean, porque hay la primera es para que se den una idea del contexto y la otra es porque, para que vean, esa casi nunca la leo. Ahí se la encuentro. Redacción 2, ok, se llama Redacción 2. Buenas noches.
Ah, vaya, otra balacera. Sí, dígame, ¿en qué calle? Rancho Acapulco. De acuerdo. La tercera de la semana. Bien. ¿Sabe de qué organización estamos hablando? De acuerdo, tranquilo. Será trabajo de campo. ¿Cuánto tiempo duró? Solo unos minutos. Bueno, no habrá muchos detalles. ¿Al menos hay muertos? Perfecto, tomaré sus datos. ¿Cuántos finados dice que hay? 7. Habrá problemas. ¿Será posible que pueda sacar algún cuerpo de la escena? No, hombre, no se enoje, es una simple pregunta. Verá, con los 3 de la Colosio y los 3 de la Progreso llegamos a 13. Y no podemos poner de encabezado. Más de una docena deja esta noche la violencia. Sí, antes sí, pero ahora es distinto. ¿No ve que quieren cambiar la imagen de Acapulco y pues 7 o 10 pasan, pero cuando la pila llega a la docena nos dan nota nacional? Tengo los datos. Puede que se añadan en la sección de último minuto. Esos solo los curiosos que no lo suman. Que tengan buena noche. Esa es la primera. Y esta casi nunca la leo. A mí lo que más me sacaba de onda era las fotos que luego veía cuando iban anunciando el periódico y la foto, ¿no? Y casi los descabezados o lo que fuera. Esto se llama redacción 4, que es varias redacciones después y muy avanzado el libro. El reportero gráfico gritó hasta quedar afónico su inocencia. Argumentaba que lo suyo no fue un acto de perversión. Necesitaba que las manchas de sangre fueran más abundantes. Por eso les bombeó los corazones. Y lo de los vestidos rasgados era para tener algo que censurar. Los rostros hace mucho que no los cubre. Total, se argumenta la veracidad. Necesitaba fotos publicables y la competencia en estos días es dura. En cuanto más chocante la imagen, mejor. Esta sí es como una subida de tono, pero Dices que hablar sobre un recuerdo de Acapulco. Sí. Ok, ¿tienes alguno que tenga que ver con un temblor? Creo que es lo que más siempre me acuerdo de Acapulco. No tengo de temblor, tengo de huracanes. A ver, uno de huracán está bien. A ver, lo escribí pensando en una cosa que nos pasó y después de que fue el huracán Paulina. Tengo el huracán Paulina y tengo ¿cómo se llama? De Ingrid y Manuel, pero este fue así. Se llama embargo tributario. Ahí donde había 10 metros de enramadas, no quedó más que un boquete. En él, la ola hacía su nido, creaba remolinos, golpeaba sin descanso la pared amarilla cuarteada, frágil antes de volver al océano. Solo era posible poner un par de mesas en la parte más antigua. Hasta la cocina debieron de sacar por temor al derrumbe que se anunciaba y no terminaba de suceder. Era una gota constante en el alma de los dueños que erosionaba sin piedad. El dueño nos miró con los ojos inundados. Así quedó después del Paulina, dijo. Yo no podía pensar que el oleaje pudiera devorar de esa manera. Vimos ese lugar crecer. Pasó de una construcción de un par de mesas a 6. Más tarde añadieron 2 enramadas de 4 mesas sobre el litoral. Ahí platicaban mis primas de cosas de grandes que yo no debía oír. Yo pasaba las tardes jugando con los 2 primos a desafiar las olas del mar abierto o sacando crustáceos en forma de pentágono para después usarlos como frisbees y ver quién los lanzaba más lejos. Como a la arena, me arrancaron los recuerdos, los azotaron y revolvieron hasta no saber cuál era más antiguo antes de verlos partir montados en la resaca. La cara del dueño se descompuso al ver que nos retirábamos. No había lugar para sentarse. Todo estaba ocupado. Sin embargo, necesitaban atendernos. Mucha gente ya no iba y el ingreso era bajo. Ya no volvimos. Encontramos otro lugar. Fuimos testigos de cuando tu cólera hace estallar los meridianos, querido mar. Eso me gusta mucho.
me trae muchos recuerdos. Era precisamente en Playa Bonfil, que esa parte pues se la devoró el mar cuando fue Paulina, y cada temporada se lleva algo de eso. Y a veces así es la vida, ¿no? También las cosas, las tormentas se llevan un poco de nosotros. Esta, hay una cosa que también me gusta, que es intentar, y digo intentar porque todavía no se me da, crear historias de terror. Se llama Era hermosa en sus horizontes de hueso. También tiene que ver un poquito con Paulina. La señora de la tienda subió al apartamento 401. Tocó y no hubo quien saliera. A tanta insistencia, la vecina de enfrente se asomó. Le dijo que el inquilino se salió como alma que lleva el diablo. Se mordió la lengua al terminar la frase. El muchacho renunció el día anterior a su puesto de salvavidas de la playa Papagayo. Con frases cortas y apresuradas le contó lo sucedido. Un viento caliente le sopló en la cara. Traía un aroma a yodo y podredumbre. Nada inusual por la marea roja, pensó. Por eso mismo le sorprendió escuchar una voz rasposa y aguda pidiendo auxilio. No suele nadarse en el mar en días así. Observó a una mujer que tenía la piel pálida, verdosa y arrugada por pasar mucho tiempo en el agua. Escupía y tosía sin cesar. Cuando intentó escuchar los pulmones y el corazón, solo pudo captar un constante borboteo. Al tocarla la sintió fría. Entre silbidos y susurros la mujer no paraba de decir que no había anticipado la ola. Eso lo desconcertó. Ese día no había oleaje alto, estaba tranquilo como un lago. ¿Cuál ola?, preguntó. La que vino del cerro, contestó ella. Se le hizo piel de gallina. Se acordó de cuando desde su casa vio el agua bajar como río por las calles, llevando en su cauce a las personas, en el peor huracán que había vivido. Cerró los ojos. ¿Ahora sí me vas a ayudar?, le cuestionó ella. Al abrirlos no había nadie. Ay, ya ni diga, sentenció la de la tienda. Hasta la piel se me puso chinita. Yo por eso no llevo a mis chamaquitos a las fuentes danzarinas del parque, continuó. El más chico me dijo que una vez vio un ojo asomarse por los hoyitos donde sale el agua. Mire que poner agua donde hubo tanto ahogado es nomás tentar a los espíritus. Eso es este cuento. Un poquito. Me recordó, ahora sí, perdón. Sí, dime. Me recordó a uno de los trabajadores de Capama de mi mamá, que cuando sucedió lo de Ingrid y Manuel, se desbordó el río y a ese señor le tocó estar en una antena, así que estaba en medio del río y no podía salirse, y así estuvo, creo que 3 o 4 días ahí. Y dice que en una de esas noches, dice que vio a una mujer flotando en el agua, parada en el agua, y le decía a la mujer que brincara, que no le iba a pasar nada. Y él, pues, ya sabe cómo lo espantó, ¿no? Con ese léxico costeño que a veces todos manejamos. Sí. Y ya cuando llegó a su casa, esto lo cuento como historia de terror y como de comedia, porque ya cuando llega a su casa, ya lo estaban velando. Ah, bueno. No, qué barbaridad. Pues sí, a veces pasa. Qué barbaridad. Ahí hay un cuento, ya está la anécdota, nada más hay que sentarle a escribirla, ¿no? Sí, Emilio, yo sé que tú tienes buena pluma. Sí, lo estoy intentando describir, pero no. Lo voy a volver a preguntar porque me lo contó apenas estos días. Hay veces en que ¿cómo decirte? La verdad a veces te estorba la ficción. Me pasó con un cuento que estaba yo corrigiendo, y hubo unas cosas que me dijeron, oye, pero así está como raro. Y yo, ay, es cierto, porque una cosa, desde que empiezas a escribir, como es desde la memoria, ya lo estás ficcionando, ¿no? Ya no es la verdad tal cual o la realidad tal cual la percibieron o la percibiste.
Entonces a veces también es bueno, pues sí, pregunta, pero todo lo que tú puedas completar, porque no todo lo, aunque son recuerdos, no son tal cuales como los escribes, ¿no? Pero bueno, ¿alguien más tiene una duda, una pregunta, una solicitud, algo? Adelante, público asistente, audiencia, los escuchamos. Cualquier pregunta que tengan, quien quiera participar. Yo ¿Algún tengo recuerdo? una. A ver. ¿Tú cómo ves el campo de la literatura aquí en Guerrero? Como lo veo, es complicado decirlo y es complicado también el panorama. En general en México muy pocas personas se pueden dedicar solamente a la literatura y eso cualquiera te lo puede decir, cualquier escritor, incluso aquellos que tienen muchos libros que venden o que son reconocidos en ciertos círculos te lo van a decir. Pero más allá de eso, creo que Guerrero tiene un campo muy fértil. Guerrero tiene una larga tradición poética, pero también he descubierto mucha gente que hace una narrativa muy interesante y que tiene que ver mucho con también como somos aquí en Guerrero, somos, me incluyo. Entonces, hay mucha gente joven que está haciendo cosas muy, muy, muy interesantes. Y pienso en podcasts que han estado ganando últimamente y también narradores, pero también hay gente que escribía desde antes como Federico Vite, Iris García, Carlos Ortiz, gente que ya tiene mucho más oficio, mucho más y hasta estilo ya definido, que es muy interesante leerlo porque no se dice lo mismo estando aquí en Guerrero que estando, por ejemplo, hay mucha gente que escribe en el norte y que escribe muy bien, o hay mucha gente que escribe en Puebla, hubo un tiempo en que en Puebla empezó a subir, y yo creo que aquí en Guerrero eso está sucediendo también, ¿no? Las nuevas generaciones, las personas que tienen ahorita 25, 30 años, están escribiendo muy, muy padre, pero también tienes la opción de leer a quienes ya tienen 40 y algo, 50 y que han escrito durante mucho tiempo y puedes ver ahí el oficio. Dedicarte a la literatura siempre, siempre, bueno, cualquier arte, ¿eh? Ni creas que solamente la literatura, cualquier artista, incluso te digo porque convivo con muchos bailarines, fotógrafos, etcétera. Fotógrafos igual y hasta combinas el arte con la profesión, pero todos tienen que buscar otra cosa de la cual vivir que del arte, y eso es una falla, pues más bien del arte de la concepción del arte y la cultura en general en México, pero yo creo que es una buena oportunidad y creo que hay campo muy fértil y hay muchas oportunidades porque entre los mismos escritores se conocen, se reconocen y además se ayudan, se hacen talleres y eso enriquece mucho la forma y el saber y los decires de una región, ¿no? Espero haber contestado tu pregunta. ¿Por qué, sí, disculpe, por qué dice que no cualquiera puede ser escritor? Yo creo que sí, bueno, hace falta, creo que es como en todo, cualquier disciplina artística, hace falta cierto compromiso. Tienes que tener disciplina, tienes que saber que vas a tener que dedicarle tiempo porque si bien hay muchos que te dicen, yo puedo escribirlo, sí, mira, yo me siento y agarro lo que alguien me contó, lo que me pasó y lo escribo. Pero en realidad cuando ya te pones a hacer el acto de escribir y ponerlo en palabras, requiere que tengas una base de conocimiento, tienes que tener mucha lectura. Para ser escritor tienes que leer muchísimo. Alguien por ahí decía que tenías que haber leído al menos 100 libros antes de poder escribir uno. Es como muy arbitrario, pero también es muy cierto. Sí tienes que tener un suficiente bagaje para que a la hora que tengas que contar lo que te pasó ayer,
no sea simplemente como el diálogo que tendrías con alguien más, sino que se convierta en algo que diga más cosas. Por ejemplo, cuando construyes una historia, la que acabo de leer, ¿no? La que supuestamente es de terror, fue algo que pensé. Y tiene que ver con esta ola, con todo lo que se vivió en el Paulina, que para muchos que lo vivimos más o menos de cerca, no estando tan chicos, y creo que allí ustedes no les tocó, no sé, acaso les tocó siendo muy pequeños, eh, este, es algo difícil de decir. Y cuando lo tienes que poner, lo tienes que crear, transformar en literatura, tienes que encontrar las formas de decirlo, uno sin que haga mella en ti, pero que también te permita que quien no lo ha vivido pueda alcanzar ese sentimiento o esa cosa que tú estás queriendo decir. Más allá de la anécdota de un ojito que se ve y que te da miedo en las fuentes danzarinas, tienes que ver de qué otra cosa estás hablando. Por eso a veces dicen que es complicado y que no cualquiera puede hacerlo, ¿no? La historia es una cosa, pero el tema que estás tratando en una historia puede ser mucho más profundo que la historia en sí. Entonces, ya cuando haces el oficio de ser escritor o de crear literatura o crear esa historia de tal manera que sea leído por alguien más, que se convierta en universal, es por eso que es complicado a veces y no todos lo hacen porque no te sale a la primera ni a la segunda, tienes que hacerlo como unas 10 veces, 100 veces antes de que te guste, porque también como lector vas a querer escribir algo que te gustaría leer. Entonces, llegar a ese punto lleva un poquito de tiempo y hay mucha gente que se queda en el camino. Yo he conocido muchísima gente que cuando estaba, no sé, en la adolescencia, en la prepa, pues escribió que sus poemas de amor y etcétera, porque es como la edad más creativa, pero no todos perseveran. Y en cualquier arte, sea la literatura, la danza, la plástica, la constancia es lo que hace mejor al artista, le permite crear entonces sí ese lenguaje exclusivo, no nada más en el lenguaje hablado o escrito, sino también en el lenguaje de la plástica o del movimiento, que le permite a él de expresar los sentimientos, los pensamientos y mucho más de lo que puede ser simplemente moverse o lo que dice una palabra, ¿no? Por eso es un poquito complicado. Bien, ¿alguien más que desea preguntarle algo a la invitada, a la escritora? Bien, yo sí tengo una pregunta. Yo quiero saber... Yo también, profe. Ok, bueno, adelante, Emilio. Bueno, ya te pregunté sobre en el campo de la literatura, ¿no? De la profesión. Pero ahora bien, ¿cómo es el campo de la lectura aquí en México o en Guerrero, pues, en general? Porque en Chilpancingo me acuerdo que querían volverlo la ciudad de la lectura. Pero te estoy hablando que fue hace como 2 años que escuché eso y ahorita no sé cómo está su situación, si ya han mejorado su lectura. Pero tú, ¿cómo ves el campo de la lectura aquí en Guerrero? Guerrero. Mira, a veces dicen que casi no se lee. Lo que pasa es que lo que no siempre se lee son libros. Entonces es ahí donde está el error al decir que casi no se lee. Ahorita creo que la gente lee más que nunca. En esta pandemia yo creo que ha sido lo que más ha hecho la gente leer, pero muchas veces puede ser lo que te encuentras en internet, que no todo es malo, tampoco todo es tan constructivo. Y se hace mucho esfuerzo y me ha tocado verlo porque conozco muchos mediadores de lectura, no nada más aquí en Acapulco, sino también en otras partes de Guerrero, que hacen una labor que casi es titánica, porque por ejemplo, aun cuando hay salas de lectura,
casi la gente trabaja con sus propios recursos. Les dan recursos materiales en el sentido de que tienen libros para que los tengan a préstamo o con los cuales trabajar con los grupos de lectura, etcétera. Pero recurso monetario para ellos sí hay muy poco, entonces como todo también tienen que complementar o sea, dedicarse a otra cosa, y esto es casi alguien piensa que es como hobby, pero en realidad es como una vocación. Creo que los mediadores de lectura, los bibliotecarios, muchas veces hacen las cosas por vocación, porque les gusta la lectura y quieren compartirla y encuentran en ella un aspecto que no encuentran de otra manera en otra parte y lo quieren compartir. La gente que comparte lecturas es la que mejor me cae, porque además creo que al compartir una lectura lo que estás deseando un bien para al que le estás recomendando una lectura, ¿no? Tú encontraste algo, cada quien va a encontrar algo específico en una lectura, y cuando lo recomiendas, tú estás esperando o estás diciendo que encuentre algo, quizás el mismo algo o algo diferente, pero algo va a encontrar. Entonces, hay muchos programas, ha habido muchos programas. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en Iguala también se empezó a hacer la feria del libro de Iguala, y después está la feria del libro guerrerense. En realidad nació, eso porque conocí a quien la empezó a organizar, nació en Tasco. Durante muchos años se hizo en Tasco y ya después la volvieron itinerante, ya no la han devuelto a Tasco. Entonces sí hay muchas como iniciativas, pero hay veces en que la feria del libro en sí no es suficiente. El chiste es que tienes que crear una anticipación para permear un público. ¿Qué quiero decir con eso? Tienes que compartir esas lecturas e ir a pocas veces la gente sabe dónde encontrarla. Me pasó que me encontré gente que aquí no sabe dónde está la biblioteca del Zócalo. A ellos hacen un programa en el cual se salen precisamente a la explanada del Zócalo o al malecón y llevan libros, le piden a la gente que lea un fragmento y les regalan un libro, no el que están leyendo, sino otros. Y los invitan a que ese libro que están leyendo, si lo quieren terminar de leer, vayan a la biblioteca. Y me tocó estar en varias ocasiones tomando fotos y acompañándolos, incluso compartiendo ese momento. Y hubo gente que les dijo, ¿y dónde está? Mira, está allá a un lado de la catedral, un recinto que para mí, en lo personal, pareciera como básico, que todo el mundo sabe, y si dices, pues la biblioteca del Zócalo, y normalmente no le decimos el nombre, hay mucha gente que no la conoce. Entonces, a veces ese tipo de estrategias como la que te acabo de comentar, que fueran una constante, quizás sería la forma en que la lectura empezaría a llegar a más personas, y lo principal es llegar a las personas siendo jóvenes, y más que nada, más allá de decirles es que es tu obligación leer, ¿no? O sea, por una asignatura en una clase, sino que llegues con este ánimo de, oye, te comparto te estoy leyendo algo, y despertar esa curiosidad. Esa es la estrategia que ahora se ha estado usando más, pero hay poca gente que lo haga. Quien lo hace con mucho corazón, con mucha vocación, pero los alcances siguen siendo cortos. En general, en todo el país, pero pues, en Guerrero me imagino que hay lugares en los que, si de por sí no hay una autoridad que gestione la cultura, pues mucho menos hay quien gestione el hacer que lleguen las lecturas. Entonces, es complicado, pero no algo imposible de hacer y de que vaya creciendo poco a poco. Bueno, entonces, ya que hablamos acerca de los programas que hay gubernamentales de los 3 niveles de gobierno, acerca del fomento a la lectura, y que tiene todavía algunas fallas en cuestión de formación de público, que todavía hay mucha gente que no conoce los recintos culturales o las bibliotecas, ¿no? Inclusive hasta en la misma universidad nosotros tenemos algunos inconvenientes, que algunos estudiantes ni siquiera se han acercado a la biblioteca universitaria, ¿no? Y que también tiene muchos libros de ficción, en la literatura de ficción.
Pero a mí me gustaría saber, ya que hablamos sobre ese tema, me gustaría mucho preguntarte y que nos dijeras, ¿qué lee Patricia Gutiérrez? ¿Cuáles son sus escritores favoritos y cuáles son sus influencias más grandes? Eso está interesante. Fíjate que me pasa mucho que durante mucho tiempo me dijeron, bueno, ¿y quién te ha influido? Y la contestación me decía, ay, eso es como todo el mundo, ¿no? Leía Borges, algunos, no todos los libros, y lo sigo descubriendo. Borges sigue siendo una lectura a la cual regreso después de varios años, después de varios meses dejando uno u otro, y siempre encuentro muchas cosas más que me siguen maravillando y explotando la cabeza, otras, sobre todo hace unos días estaba yo leyendo su poesía, y tenía que leerla varias veces, porque sí, de por sí la poesía para mí es como irla tomando así a sorbitos o a cucharadas. El que maneje ese lenguaje tan específico me lo hace un poco más complicado, más desafiante, pero pues me gusta. Crecí queriendo escribir, crecí leyendo García Márquez, a Gabriel García Márquez, a Julio Cortázar, a Isaac Asimov. Fueron como los que me dijeron, ándale, pues, órale, tienes que hacer tú lo tuyo, ¿no? Fue para mí un desafío encontrar un cuento. Recuerdo que en realidad fue con Julio Cortázar, que lo leí y que dije, caray, yo quiero escribir algo así. Algún día tengo que llegar a ese punto de escribir algo así. No diría que yo escribo como Julio Cortázar, cada quien tiene una voz propia, pero eso fue lo que se me metió en la cabeza. Ahorita que estoy leyendo, estoy tratando de hacer como más variadas mis lecturas. A mí me pasó algo muy curioso. Casi nunca me obligaron a leer libros. No pasé por esa secundaria en la cual te decían que tenías que leer un libro y hacer un resumen. Ese no fue el programa que yo seguí. Entonces me salté a todos los clásicos, todas las tragedias, todo a Dante Alighieri, todos esos me los salté y empecé a buscar yo mis propias lecturas. Me instalé por ahí del boom para acá, empecé a leer y ya poco a poco he ido regresando. Me gusta mucho leer a Federico Vite, ya lo dije en el programa cuando lo tuvimos. Creo que tiene una combinación muy, muy importante, pero creo que también pensar en un Eduardo Antonio Parra para quien quiere escribir literatura o para quien quiere gozar de la literatura, porque es lo que hace es introducirte en el texto a través de los sentidos, que es la forma más fácil en la cual te puedes convertir en el personaje o meterte, como si te metieras en la película, exactamente en la historia. Lo hace, y eso también lo hace Federico Vite, pero por ejemplo ahorita estoy leyendo a un par de escritoras argentinas, que nunca puedo decir su nombre, Samantha Schweblin, creo que es, porque soy muy mala para los títulos. La acabo de leer, también leía Mariana Enríquez. Son cuentos o son literaturas extrañas o no tan comerciales, por así decirlo, como pudiera ser un Stephen King, que ya tiene hasta su propio estilo y se vende, lo que sea que él escriba, se vende. Hay algunos que dicen unas cosas son muy malas y otras son muy buenas, pero ellas son diferentes y sin embargo han ganado muchos premios y tienen reconocimiento, aunque no son de muchas ventas, pero tienen una forma muy especial de explorar a la naturaleza humana, ¿no? Y quizás en este momento me interesa explorar eso, porque también tengo un proyecto que ahora sí ya estoy escribiendo al fin, que está explorando eso que existe adentro de las personas y cómo puedes decirlo en una historia y que se vea afuera. Entonces, he pasado por mucho de eso. La minificción que fue este ejercicio, quien me influyó sobre todo fue Alberto Chimal, pero también Juan José Arrola, que también hizo breves, un maestro que se llama Armando Alanís, que fue mi maestro de minificción en el Diplomado de Creación Literaria, pero como él hay muchos también, José Luis Zárate, que escribe minificciones, y ahora estoy descubriendo más. Por ejemplo, Nelly Campobello escribió minificciones, y mi libro de cabecera de las minificciones, creí que lo tenía por aquí, se llama El libro de la imaginación.
lo compiló Edmundo Valadez, que tenía este proyecto maravilloso de la revista El Cuento, que ahorita la puedes encontrar en línea, así la pueden buscar, El Cuento, y fue un ejercicio muy bueno. Y él hizo un libro que se llama El Libro de la Imaginación, es de 140 páginas, creo, o algo así, 160 páginas. Muchas veces está agotado, pero también circula por ahí, por la red. No recomiendo mucho lo de la red, pero a veces cuando están agotados y los quieres leer es una forma de hacerlo. Y tiene, no sé, 300, 400 historias distintas. Algunas sí fueron creadas como minificciones, otras fueron que están dentro de los libros, de los cuentos, incluso de novelas, y son pequeñas frases, pequeños párrafos que él las saca de ese contexto y ves que funciona como una ficción pequeña, y entonces descubres que la literatura puede ser mucho más de lo que en realidad el autor tenía la intención de hacer, y eso me parece fascinante. Pero trato de variar mucho y en verdad ahorita estoy tratando mucho meter más poesía, porque si bien leer narrativa me permite entender cómo otros cuentan las cosas, el lenguaje se enriquece con la poesía, y yo, para poder al final darle una salida a este libro en específico, me eché semana y media leyendo poesía, Vicente Huidobro, y otros poetas, pero principalmente él lo leí para arriba y para abajo, porque estaba escrito, pero le faltaba que tuviera imágenes, que le faltaba que tuviera emoción, y fue así como lo aprendí. La poesía te sirve para entender las emociones y la forma en la cual el lenguaje puede ser plástico, en el sentido de que se puede extender sus significados y crear nuevos, y que te permita hacer historias. Muchas gracias. ¿Alguien más que desea preguntar? Bien, vamos a concluir entonces con este primer viernes cultural. Licenciada Aide, ingeniero Víctor. Está bien. Hola, Solone aquí. Maestra Diana Patricia, pues muchas gracias a nombre de nuestra rectora, Marisol Manzanares Nava, de nuestro vicerrector, don Ramón Nieto Quesada. Gracias por compartir, gracias a los alumnos, a todos los que nos hicieron favor de conectarse. Esperemos que nos sigan acompañando en los viernes culturales, que la información que aquí nos comparte sea de su agrado, y pues adelante, maestra. Las puertas de aquí de la universidad, de la biblioteca sobre todo, están abiertas pues para futuras participaciones. Muchas gracias y mucho gusto. Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. La verdad es que siempre disfruto mucho estar con la gente y saber qué es lo que piensan y lo que sienten. Ya he tenido, gracias a Salón, sus invitaciones, oportunidad de platicar con algunos de los alumnos, pero siempre es enriquecedor, y agradezco mucho esta iniciativa de la universidad. Y gracias a todos los que se conectaron, alumnos y no alumnos, porque por ahí creo que hay una que no es alumna, que estén aquí, que me hayan prestado su atención durante esta hora. Gracias, maestra. Agradecemos entonces tu presencia, Patricia, que hayas aceptado la invitación para participar en este primer viernes cultural. Estamos pendientes nada más con el reconocimiento, más adelante te lo vamos a proporcionar. Y a nombre, pues, de, como bien dijo mi compañera, mándeme. Sí, el reconocimiento se lo hago llegar también por correo electrónico. De todos modos, aquí lo tenemos impreso para ver la manera de entregárselo, o si es suficiente con que se lo enviemos por correo electrónico, como usted lo ve. Es conmigo, perdón. Sí, no se preocupe, por correo electrónico, está bien. Sí.
Ok, jóvenes estudiantes de la Universidad Hipócrates, por favor les recuerdo, en el chat pongan sus datos escolares, por favor, para que le tomen en cuenta todas sus participaciones que van a estar aquí en los bienes culturales. Acuérdense que les librarán créditos por participar en varios programas, no solo en uno. O sea, los que entraban el día de hoy, no crean que con esta participación van a tener su crédito. Tienen que ser varios, creo que son 6, la licenciada ya más adelante nos va a comentar cuántas participaciones son, pero son varias. Y de esa manera ustedes liberan sus talleres extracurriculares o cocurriculares, como le llaman. Exactamente, gracias Diego, pero acuérdense que ahí está en el chat de los datos, nombre completo, licenciatura, salón y matrícula para pasar bien los datos a la coordinación de talleres o actividades extracurriculares y becas, por favor, no se les olvide poner completos sus datos. Si no tienen sus datos completos va a ser un poco difícil encontrarlos en el sistema, así que por favor coloquen bien sus datos que se les solicita en el chat y háganlo antes de que cerremos esta sesión porque después ya no van a poder incorporar sus datos. Pues bien, entonces, a nombre de nuestra rectora, la maestra Marisol Manzanares Nava, y del director académico, el maestro Juan Ramón Nieto Quesada, damos por concluido nuestro primer viernes cultural en esta modalidad actualmente virtual, que va a ser a partir de ahora de esta manera. Y obviamente a nuestra invitada, gracias Patricia nuevamente por haber aceptado la invitación, por haber compartido con nosotros tu obra, y nos vemos entonces hasta el siguiente viernes cultural, que es viernes 25 de septiembre, con otro invitado más aquí. Agradecemos a todos entonces, muy buenos días, que se la pasen bonito, hasta luego. Hasta luego.